Hola estimados estudiantes, vamos a ver ahora el tema de evaluación lumbar. Recordemos que la definición del EIFOM de la terapia manual indicaba que no solamente eran técnicas manuales, sino que también existía una serie de ejercicios terapéuticos que complementan este modelo biopsicosocial y que en esta clase en particular vamos a ver algunos de estos ejercicios con sus evidencias. Bueno, cabe resaltar que el 90-95% del dolor que nos llega a nuestros pacientes, dolor lumbar, es autolimitado y eso significa que el paciente le duele y resulta que pasan 1 o 2 semanas, se le alivia el dolor y no va a fisioterapia. ¿Quiénes regresan o quiénes van más bien a los servicios de fisioterapia? Las personas que recidían o que de repente el dolor es tanto que pues van precisamente a que los atiendan. Ese es un porcentaje bajo, se dice que de un 5 a un 10% de los casos. El resto entonces tomaron una pastilla, se inyectaron, se pusieron algún parche, le hicieron un masaje, etc. Y 80% de los casos que nos llegan en consulta tienen dolores que no son específicos, o sea, no hay una causa estructural que se pueda reconocer y que determine esa sintomatología que presenta. Por lo tanto, el tratamiento que vamos a dar de fisioterapia va a ser un tratamiento con base en mejorar la funcionalidad del paciente y también con base en los signos y los síntomas que presenta, no con base en una estructura como tal. Tengamos en cuenta que el dolor lumbar es común después de la segunda década de la vida y generalmente el dolor radicular baja más allá de la rodilla con su respectivo referente dermatómico y la mayoría de los dolores lumbares son de origen mecánico o biomecánico, podemos decir, para quitarle la palabra mecánico que lo asocia con una estructura. Aquí tienen algunas patologías que son típicas y su relación con la edad. Por ejemplo, vean que la espondilolistesis tiende a darse entre los 10 y 20 años, las discopatías entre los 15 y 40, las espondilitis anquilosantes entre los 18 y 45, las osteoartritis y espondilosis por encima de los 40 años y los factores ya menos frecuentes como el cáncer o las fracturas por compresión van a estar entre los 50 y más años. Con respecto al sexo, tenemos que decir que la mujer tiene mayor incidencia de dolor lumbar. Esto también se asocia a los periodos menstruales o a situaciones especiales como el embarazo. Como decíamos, entonces el dolor lumbar es mecánico o biomecánico en el 90% de los casos, no específico. También pues hay dolores con un origen neurogénico, que eso puede andar entre un 10% relacionados por ejemplo con hernias, estenosis del canal espinal. Ya luego tendríamos otros como un 1% las neoplasias, las infecciones, las causas viscerales un 2% y varios como algunas enfermedades que tienen raras que tienen que ver con el colágeno. Entonces está esta pregunta si el paciente que se le alivió el dolor después de unos días o semanas ya no tiene problemas. Esto es algo que nos preguntan a veces los mismos pacientes. Le dicen a uno, es que a mí me duele la espalda, me tomé una pastilla y ya se me quitó, pero un mes después me volvió. Entonces me vuelve y es igual o va aumentando. Y el paciente cree que el dolor es un indicador de que ya se ha aliviado o que hay un gran problema. Entonces, primero que todo, aclararle eso al paciente, que el dolor es un síntoma y que no está relacionado, como decíamos, con una estructura anatómica como tal. Y que normalmente el dolor es una manifestación que
que es un indicador de un sistema de alarma de que puede haber un riesgo potencial o real en alguno de los tejidos y que incluso el dolor nos puede llegar a generar problemas para desenvolvernos en la vida diaria, hasta para memorizar. Está relacionado que o se ha estudiado que las personas que tienen dolor tienen problemas para retener información, pierden memoria, no pueden concentrarse, etc. El dolor de tipo biomecánico va a tener ciertas características. Generalmente se refiere al glúteo o al muslo. También se alivia con los cambios de posición, empeora al pasar el día por la carga de peso después de hacer todas las actividades de vida diaria. Usualmente se presentan con algún tipo de rigidez en la mañana, pero conforme la persona se va moviendo se alivia un poco. Se agrava, como decíamos, con el movimiento y generalmente es cíclico, o sea, tiende a aparecer cada cierto tiempo de meses o 2 veces al año, 3 veces al año. Aquí tienen un cuadro de David McGee que nos muestra datos, por ejemplo, con respecto a edad, el patrón de localización, el comienzo, la postura, de diferentes afectaciones que pueden estar relacionadas con problemas de dolor lumbar tipo mecánico. Tensión muscular, vean que es más frecuente entre los 20 y 40, las hernias de núcleo pulposo más frecuentes entre los 30 y 50 años, las osteoartritis ya por encima de los 50, las estenosis de canal espinal por encima de los 60, la listesis más o menos a los 20 años y las escoliosis pues ya cuando empiezan a producir problemas a los 30 años. El dolor en la tensión muscular tiende a ser unilateral. En las hernias de núcleo pulposo tiende a afectar la espalda y una pierna. Las osteoartritis, la espalda de un lado. Las estenosis, las dos piernas. Y bueno, así pueden ver otras partes de ese cuadro que ahí les queda como cultura general. También con respecto a la grabación y cómo se presentan los síntomas, podemos ver que un dolor constante tiende a ser indicador de que hay algún proceso inflamatorio, no necesariamente. Un dolor que es constante y que aumenta progresivamente puede ser relacionado con algún problema tipo mayor como el cáncer. Si lo relacionamos también con edad, y cuando el dolor se aumenta y se expande gradualmente, podría ser incluso una neoplasia o un neuroma. Y si se altera con el movimiento, pensamos pues en algo más benigno como un dolor de tipo biomecánico. Recordemos que pues el núcleo pulposo está en el centro del disco y cuando existe una herniación el contenido va a tender a ir hacia atrás y aquí teníamos el ligamento longitudinal posterior que lo va a detener y posteriormente él va a querer salir hacia un lado, lo que va a hacer que irrite una de las raíces nerviosas. Entonces generalmente el dolor empieza siendo bilateral porque presiona esta zona y conforme pasan los días puede migrar a ser un dolor unilateral porque afecta solo una de las emergencias de la raíz. La pregunta es, ¿el dolor que tiene el paciente debe ser tratado con reposo? Esto es una pregunta que hacen muchos de los pacientes a los médicos cuando van, por ejemplo, a un EVAES por una lumbalgia. El médico le mandó un tratamiento tipo, qué sé yo, alguna pastilla analgésica o incluso alguna inyección como Voltaren, etcétera. Y le dicen al paciente, generalmente el médico le dice al paciente, váyase 3 días de incapacidad, ¿verdad? Y descanse, trate de no hacer nada, ¿verdad? Y aquí podemos ver pues evidencias de que el reposo más bien va a generar a nivel muscular
problemas de atrofia si el paciente pasa mucho tiempo sin hacer actividad, porque el paciente cree que hacer actividad más bien le va a generar más dolor. Aquí lo que ven ustedes es, bueno, aquí vemos la médula espinal, aquí está el proceso espinoso, las facetas y el cuerpo vertebral. Y lo que ven acá son estos gorditos, son los músculos paravertebrales. Y lo que ustedes ven acá en blanco, todo esto blanco es grasa. Entonces esto es infiltración grasa, ven aquí ya en esta foto, un grado 2, con mucha infiltración grasa, lo que hace que el volumen de el diámetro de estos músculos sea menor. Por lo tanto, la estabilidad que estos músculos van a dar al sistema de la espalda va a ser menor. Y ahora luego vamos a ver cómo es importante o cómo se ha relacionado el diámetro de los paravertebrales con la estabilidad y la disminución de los síntomas del dolor. Cuando tenemos problemas de compresión de la dura madre, es normal que cuando el paciente tosa o haga valsalva, aumente la presión intratecal, por lo tanto hay mayor irradiación de dolor y pues esto sería entonces un signo de que existe una compresión a esos niveles. También es importante preguntarle al paciente cómo duerme, si tiene problemas de dormir, cómo es la cama, si es muy dura, muy suave, etc. También es importante observar cómo se comporta la postura del paciente. Por ejemplo, si el paciente nos dice que pasa todo el día sentado y que él hace ejercicio y ustedes le recomiendan hacer ejercicio, tal vez lo mejor sería que no haga ejercicio donde su espalda pase más tiempo en flexión. O sea, el ciclismo de repente no sería lo mejor para él, sino más bien una elíptica donde la extensión va a ser mejor. Entonces, una persona que pasa mucho tiempo en flexión, yo le recomendaría mejor que haga cardio, por ejemplo, en una elíptica. Entonces, importante tener en cuenta los tiempos que tiene el paciente en posturas de flexión, igual valorar cuánto tiempo pasa sentado, cómo es la silla, etcétera, cómo ve televisión. Entonces estos factores pueden hacer que se agrave más el componente de compresión de un disco. El dolor no necesariamente debe ser indicador de mejoría del paciente. Tal vez algo importante es decirle al paciente que entre más periférico sea el dolor, o sea, entre más distal, si el dolor llega hasta el pie, tiende a ser un peor pronóstico, porque eso quiere decir que más compresión radicular existe. Entonces, aquí puede ser que en un tratamiento no aliviemos tanto el nivel en la escala de EVA del dolor, más sí qué tan periférico es. Entonces, después de un tratamiento puede ser el paciente diga, hoy vea que ya no me duele hasta el tobillo, sino que lo tengo más centralizado en el muslo o más centralizado en el glúteo. Eso sería un buen indicador de avance. Y también no solamente pensar en el dolor, sino también la funcionalidad. De repente el paciente nos dice, ahora puedo caminar más tiempo, ahora me puedo sentar más tiempo. Eso es un buen indicador. El dolor referido puede estar en patrones que ya han sido explicados por autores como Travis Simon. Esta es una imagen del libro de puntos gatillo de Travis Simon que muestra el dolor irradiado de los puntos gatillo del glúteo medio. Y a la izquierda ven ustedes esta imagen que está sacada de un app que se llama Catch My Pain, que yo utilizo para mis pacientes, y esta es una imagen que pintó precisamente en esa app una paciente que traía un dolor irradiado a la cara lateral de la pierna y que coincidía precisamente con lo que se dibuja en los puntos de gatillo de Travis Simon. Entonces hay que hacer una buena evaluación y
Eso no quiere decir que esto corresponda a puntos gatillo del glúteo medio, ¿verdad? Sino que también habría que hacer una buena evaluación para ver si son puntos gatillo o si es otra situación la causante del problema. Tengamos en cuenta también las banderas rojas. Recordemos que si ya hay dolores, por ejemplo, que producen anestesia, pérdida de la fuerza, incontinencia urinaria, nosotros no vamos a tocar a ese paciente. Eso podría ser una afectación de la caudoquina, síndrome de caudoquina, y esto es una emergencia médica. El paciente tiene que ser referido inmediatamente al médico. Y recordemos también decirle a los pacientes que antes de venir a nuestra evaluación, ojalá no hayan consumido el medicamento para que los síntomas que nos muestre y las evaluaciones esté lo menos sesgada posible. Muy bien, vamos a seguir en el otro video con la parte de observación.